Hola a todos y bienvenidos a este segundo capítulo de Edilicia GPT. Bueno, en este capítulo vamos a hablar de algo tan interesante como máquinas autónomas, máquinas que toman sus propias decisiones. Esto es peligroso, esto mejora nuestra productividad y también vamos a hablar de drones, estos bichitos que pensamos que son cámaras que vuelan, cuando hoy en día ya están cambiando su uso y por ejemplo ya nos van a traer paquetes a nuestras casas y además nos van a trasladar a nosotros. Van a ser nuestros taxis y van a ser nuestros vehículos. Así que bueno, quédate y escuchá todo lo que tenemos para contarte hoy. Empecemos con máquinas autónomas y obviamente vamos a hablar primero de autos. Cuando hablamos de autos, la Sociedad de Ingenieros de Automoción dividieron el tema en 5 niveles. El nivel 0 obviamente es sin ningún tipo de automatización, el auto sos vos, lo manejás vos todo el tiempo, pero después ya el nivel 1 tenés una pequeña asistencia, ya hay muchísimos autos con esto en donde uno puede tener alguna cuestión como una asistencia en la velocidad o mantenerte dentro del carril o estas asistencias que estamos viendo en los coches modernos. Pero lo bueno empieza en el nivel 2, en donde ya la automatización le llaman parcial, pero ya puede hacer varias cosas a la vez, es decir, dirigir el auto y, por ejemplo, frenar a la vez. Tuve la oportunidad de andar en un Tesla y de evolucionar a medida que Tesla avanzó del autopilot al full self-driving, que es básicamente que se maneje solo, y en las últimas versiones ya uno puede, desde estar estacionado en un lugar, llegar a otra parte y a otra ciudad, de hecho, y estacionarse en otro lado sin haber tocado nada, pero uno es el responsable cuando está manejando. Esto significa que si el auto lo requiere, y de hecho lo requiere bastante seguido, por lo menos en que prestes atención, te está monitoreando para que uno de vez en cuando sostenga el volante y, por ejemplo, no se quede dormido. Esto hace a que la responsabilidad y los seguros de absolutamente todo lo que hace el software es propio. Es realmente apasionante ver cómo va creciendo esto y ver también de que estamos en un nivel 2 de los 5 que habíamos hablado, porque si pensamos en el nivel 3 es realmente el cual la automatización es condicional, pero uno ya puede mirar el celular o leer un libro mientras está en el auto. Todavía esto en los autos que se venden a consumidores no existe, no está regulado, hay un montón de cuestiones de seguros y responsabilidad, pero el auto lo va a requerir porque, por ejemplo, me ha pasado el caso de estar en un vehículo autónomo y cuando, por ejemplo, hay un corte de una ruta o un policía diciendo que se haga una maniobra diferente a las que están señalizadas, ahí puede ser que el software tenga algún tipo de colapso y uno tenga que tomar decisiones o volantear. Entonces, en este caso, este nivel 3 lo que dice es, bueno, no vas a tener responsabilidad hasta que el vehículo te lo pida. Cuando el vehículo diga no sé qué decisión tomar, uno ahí va a poder tomar el control y hacer lo que necesite. Ya cuando hablamos del nivel 4, ya esto es una alta automatización y ya se está viendo este nivel 4 principalmente georreferenciado, es decir, en algunas zonas. Como por ejemplo, Waymo es un taxi autónomo que en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas, uno puede llamarlo y tener esta especie de Uber que te viene a buscar, y lo habrán visto ya en algunos videos, y lo puede llevar de un punto a otro. ¿Cuál es la trampita de esto? Es que no pueden moverse de determinada zona. Yo no puedo ir donde quiero, sino la zona en donde esté autorizado este vehículo. Por ahora, y por cuestiones de responsabilidad y por cuestiones incluso de testeo del mismo sistema, está georreferenciado y yo no me puedo ir a la playa con ese vehículo, sino ir a determinados lugares donde esté preprogramado. Esto obviamente va a evolucionar y pasar obviamente al nivel 5, que es el que se le llama de automatización total, en donde uno va a poder subirse a un vehículo y de alguna manera ir donde quiera sin que tenga que tomar el control en ningún momento. Si volvemos a este nivel 3, podemos darnos cuenta, incluso a nivel 4, de que ya hay muchas pruebas, por ejemplo con camiones autónomos en los que van de un punto a otro en una autopista bien específica, que ya están testeando si estos camiones sin conductor funcionan bien y toman buenas decisiones, incluso en algún momento en donde requieran alguna decisión extraña por una coyuntura en particular, poder de alguna manera detenerse de forma segura sin requerir que un humano tome el control. Estos camiones además lo que tienen de revolucionario es que uno
puede tener una productividad infinita. De alguna manera puede tomarse ese servicio y que ese servicio sea ininterrumpido y tenga una productividad 24/7 porque de alguna manera están trabajando todo el tiempo y eso va a llevar incluso a una reducción de los costos del mismo transporte. Ahora pensemos en algo muy, muy curioso de la autonomía de los vehículos. Los vehículos van a tener que tomar decisiones. ¿Y qué pasaría si uno iría en un vehículo en donde, no sé, esté subiendo una montaña y por otro carril vendría, por ejemplo, un autobús lleno de niños en donde tiene algún problema y ese problema hace a que uno no pueda tomar la decisión de que pasen los dos juntos por el mismo lugar? Si ambos vehículos son autónomos y están interconectados, deberían tomar una decisión. Y quizás en ese momento la decisión tenga que ser la peor para uno, porque tendría que priorizarse salvar a un autobús lleno de niños mucho más que a un vehículo con un solo adulto. Entonces en ese momento quizás el vehículo tenga que tomar la decisión de tirarse por la barranca para salvar el autobús. Entonces, en base a eso, que parece muy lógico pensado desde afuera, la pregunta es, ¿ustedes se subirían en un vehículo que si tiene que tomar una decisión en contra de ustedes, la tomaría? ¿Es realmente un arma o es una decisión ética y es subirse a un transporte que va a tomar una mejor decisión que uno que va a tender a quizás sobrevivir y quizás pueda causar un mal mucho peor? Es para pensarlo. Ya ha habido algunos tipos de accidentes con vehículos autónomos en los cuales quizá pasó esto de que el vehículo tenga que tomar una decisión. Por ejemplo, ha pasado con un taxi de Cruise que encontró una manguera de bomberos y no supo qué hacer y quedó atascado en el medio de una vía. Y quizás algunos Tesla, algunos han tomado buenas decisiones y otros malas decisiones y han tenido accidentes. Entonces, lo que hay que pensar es, bueno, en el caso que se cometa una infracción o haya un accidente, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿La culpa es del propietario? ¿La culpa es del conductor quizás que no tomó ninguna decisión en el vehículo? ¿De la empresa que vendió el auto? Bueno, todas estas cosas son las nuevas discusiones que se están dando en base a la responsabilidad de los seguros y son parte de lo que se discute para ver si esto se pone en marcha lo antes posible, porque sabemos de que la tecnología está y va a avanzar muchísimo más rápido que las decisiones éticas que nosotros tengamos que debatir. Las predicciones dicen que en 5 años ya habrá taxi robots por todas las ciudades y que en 15 ya comprar un vehículo autónomo va a estar al alcance de cualquiera que quiera comprarse un vehículo. Entonces, pensemos que hoy en día el futuro se maneja solo, pero todavía con humanos monitoreándolo. El tema es qué va a pasar dentro de 5, 10 o 15 años. Pero pasemos a maquinarias y de alguna manera empecemos a hablar de productividad, porque Volvo, por ejemplo, ya tiene experiencias en obras de construcción y en algunos prototipos y en su Construction Equipment, le llaman ellos, el Volvo CE, ellos ya desarrollaron prototipos y equipos piloto como el Dumper, que sería básicamente una tolva que lleva materiales de un punto a otro, que por ejemplo es el modelo TA15 y excavadoras autónomas como la X03, que lo que hacen es cargar y trasladar materiales en una mina, por ejemplo, y esto lo pueden hacer 24/7. Obviamente que están georreferenciados, pero no tienen ningún tipo de conductor. Eso está llevando a que la productividad sea muchísimo más grande y, por ejemplo, en lugares como el Electric Site de Suecia, junto con la empresa Skanska, ellos pudieron reducir el 95% de las emisiones de carbono y el 25% de los costos de operación. Eso significa que no solo quitó a personas de lugares de situaciones peligrosas, sino que además tuvieron una operación mucho más eficiente y mucho más sustentable al medio ambiente. Estas máquinas obviamente utilizan GPS, sensores LiDAR como los escáneres, como nuestros celulares, algoritmos de inteligencia artificial y van escaneando y viendo el entorno para tomar mejores decisiones. Obviamente están definidos y georreferenciados, pero pueden detectar obstáculos, como por ejemplo personas o maquinarias que se atraviesen y frenar, y ni hablemos de que si hay algún tipo de derrumbe o algún problema en particular, no hay ninguna persona ahí exponiéndose a un riesgo de ese estilo como suele pasar en una mina. También sabemos de que todas estas máquinas pueden manejarse a control remoto y tenerlas en un celular en el caso que alguien a distancia requiera que tomen una decisión distinta o monitoreen qué es lo que está pasando.
Pero si pensamos en los beneficios, obviamente la productividad se dispara absolutamente por esta situación de tenerlas trabajando todo el tiempo. Hay una cuestión de seguridad, como hablábamos antes, de que personas no se exponen a los riesgos normales de estar conduciendo este tipo de vehículos en zonas peligrosas. También recolectamos muchísima más información y muchísimos datos de lo que estamos ejecutando con estas máquinas y sabemos con precisión, por ejemplo, para luego poder hacer una mejor decisión en análisis de costos o cualquier tipo de análisis de riesgos. Y obviamente en esta reducción de costos que habíamos hablado antes. Así que estas máquinas autónomas que hoy se están probando en lugares muy particulares son otra de las cosas que vamos a ver de a poco en obras al principio más grandes y luego más pequeñas, como ocurrió con toda la robótica, para luego estar viéndolo en cualquier remodelación en la esquina de nuestra casa. El impacto en la mano de obra también va a ser muy grande y hay que analizarlo, porque de este operador de una máquina, el famoso maquinista, vamos a pasar a un supervisor de una flota autónoma, esa persona que desde algún lugar va a estar monitoreando, controlando y haciendo la estrategia de varias de estas máquinas que se van a manejar de forma autónoma, y eso va a impactar muchísimo en la reducción de esta mano de obra que pasaría a ser de un operario quizás a un décimo de esa cantidad de operarios que se necesiten para hacer el mismo trabajo que hacíamos antes. Así que eso es otro impacto que la tecnología nos va a generar en nuestra forma de trabajo. Bueno, ahora hablemos de drones. Drones principalmente que están evolucionando a ser no solamente una cámara que vuela, sino además a tener otro tipo de utilidades. Y empecemos por estos drones repartidores. Drones que empresas como Wing, que es de Google, o Amazon misma, incluso UPS, empezaron a adoptar para hacer entregas de paquetes. Wing, por ejemplo, se especializa en entregas suburbanas de pequeños paquetes, llámese café, comida o algunos medicamentos ligeros. Han hecho entregas principalmente en Estados Unidos, pero también en otros continentes, en Australia o en Europa, en Finlandia particularmente. Y llevan un cajoncito, de alguna manera, que lo bajan desde un cable hasta el suelo. Ya llevan entregados más de 350.000 unidades en estos 3 continentes y ahora la novedad es que se asociaron con Walmart en Estados Unidos. Estos drones vuelan solos, pero son supervisados por pilotos en alguna locación remota. También la empresa Zipline, que se hizo famosa por estar del lado de la salud, por haber salvado vidas, porque empezó entregando sangre y medicinas urgentes en zonas rurales de África. Desde el 16 que operan en Ruanda y Ghana y han llevado sangre a hospitales remotos en muy pocos minutos y hasta marzo del 25 acumulaban 1.400.000 entregas en 4 continentes. La particularidad de este tipo de drones también es que más allá de que no sean muy grandes las cargas, dejan su carga con paracaídas que bajan desde 80 metros. Esto obviamente tiene su pequeño conflicto en estar viendo en dónde va a caer y si realmente estoy entregando en el lugar correcto. Amazon, por otro lado, comenzó con un prototipo allá en 2013 que no funcionó, pero a finales del 2022 ya tiene pruebas piloto en 2 localidades de Estados Unidos, de California y Texas. Estos drones, los cuadricópteros básicamente, como el que vemos ahí atrás, son robustos y descienden hasta unos metros y dejan caer la caja en el patio. Obviamente cajas de menores a 2,5 kilos, pero lo que ellos apuntan es entregar estos paquetes en menos de 30 minutos en las ciudades a sus clientes Prime. Entonces, todo lo que están buscando estas empresas de logística es utilizar a estos drones para tener un acceso rápido, no tener que lidiar con el tránsito. Pero pensemos que tanto Wing, que apuntó a entornos suburbanos y residenciales, como Zipline, que lo hizo en zonas rurales y de difícil acceso, eso hace a que todavía las pruebas están ajustándola para meterse en las urbes y en los lugares en donde más entregas van a tener por metro cuadrado. Amazon también, en vez de estar en Estados Unidos, comenzó en zonas rurales. Pero la particularidad es que el conflicto está del lado de la regularización, y esto, cuando hablamos ya quizás de Sudamérica, tiene que ver con que todavía esto no es permitido debido a un montón de factores que muchos tienen que ver con la seguridad, tanto la seguridad aérea como la terrestre, el análisis, si llega a haber algún tipo de accidente. Entonces, en definitiva, todo esto está comenzando en Latinoamérica, mientras en otro lado ya están avanzando las pruebas pilotos. Si vamos a la construcción,
en la construcción vemos de que la utilización de estos drones es de alguna manera algo bien diferente todavía. Tiene que ver más que nada con el hecho de hacer en su gran mayoría videos de marketing, ya ahora con los drones que van por los interiores y uno puede mostrar desde un departamento hasta una obra en construcción, pero además, como una particularidad que esto venimos utilizando, por ejemplo en Edilicia, es hacer a través de la fotogrametría, que es la combinación de distintas imágenes en una determinada altura del dron, poder hacer una nube de puntos en donde yo puedo tomar mediciones no tan precisas como la de un escáner LiDAR de trípode, sino poder de alguna manera relevar zonas que quizás sean bastante difíciles de acceder, y eso hace a que me den un uso no solamente del estilo de imagen, sino además de un uso real para todo lo que tiene que ver con mediciones. Para finalizar con el uso de los drones en edilicia, también existe esta posibilidad hoy en día de poder de alguna manera ver las visuales que va a tener, por ejemplo, un edificio o cualquier condominio en altura, en donde antes uno tenía que imaginarse si iba a elegir entre el quinto y el séptimo piso cuál es la visual, y hoy en día, con este tipo de accesorios que hoy tienen los drones, uno puede, poniéndose básicamente unos anteojos como estos, poder de alguna manera mirar cuál es la real vista que va a tener su departamento y así tomar una decisión de si va a elegir un piso superior porque de alguna manera los árboles no le tapan la vista a algún río o alguna montaña. Bueno, y por último vamos a hablar de los últimos videos que estuvimos viendo, de los avances que están generando principalmente en China, de cómo los drones van a hacer transporte de personas. Y podemos ver que ya hay unos cuadricópteros que ya llevan en una cabina a 2 personas que prometen ser una especie de Uber o un taxi en una ciudad, como también vemos algunos prototipos más que son una especie de motocicleta pero dron, en donde una sola persona se sube y ahí puede trasladarse grandes distancias por el aire. Esta movilidad va a revolucionar el transporte y de alguna manera nos va a poner en jaque la forma en la que nos trasladamos y la forma en la que diseñamos los edificios para que empiecen a albergar este tipo de nuevos helipuertos personales.